Este es el espacio para este tipo de historias que giran alrededor de un crimen. Entonces, bueno, vamos a... ¿hay preguntas sobre esto? ¿Se entiende más o menos esto? Bien. Vamos a ver algunas obras de Fonseca en función de esto. Y vamos a ver cómo el hombre juega con esto, ¿no? Él va variando, ¿no? Como ha escrito tanto, él empieza a variar. Entonces hay algunas enfocadas en esto, otras, ¿no? Según como sea la historia, ¿cierto? Va dando variaciones, ¿no? Y va generando incluso propuestas novedosas, ¿cierto? Bueno, no se les olvide, ¿no? La mujer fatal a veces puede resultar un criminal, ¿no? Que eso lo veremos en la obra de Fonseca. Bien. Vamos entonces con Feliz Año Nuevo, el primer cuento. Vamos a ver algunas características del brutalismo. Les decía, ¿no? El brutalismo es un rótulo que le da la crítica a Fonseca. ¿Por qué? Por su violencia, ¿cierto? Es muy violento. Por su lenguaje, tal. Pero lo curioso es que en Brasil esto se va a volver una moda. O sea, Fonseca tuvo tanto éxito que hubo cantidad de escritores que empezaron a imitarlo, con bastante éxito. No sé si vieron una película Ciudad de Dios. Eso es basado en un libro de Paulo Lins. Paulo Lins, obviamente que se inspira en Fonseca, por eso Ciudad de Dios es bastante violenta. Si ven la película, si leen el libro, peor, ¿cierto? Uno de ellos es Paulo Lins, por ejemplo. Hay otros, Patricia Melo también, una cantidad. Además, género rentable, porque esta gente vende, y Brasil es un país grande, ¿eh? País de, qué sé, 300 millones. Ahí se puede vivir de escribir si uno tiene, ¿no?, un poquito de ojo, ¿cierto? Bien, lenguaje violento, vulgar, usualmente, pornográfico, no tiene ningún problema ¿Por qué se usa esto? Porque Fonseca en algunas entrevistas lo dice, el lenguaje es esa forma de transgredir al lector para que él como que se sacuda y salga de su comodidad y de verdad busque y de verdad se logre el efecto que se quiere en él, que es que el relato no sea indiferente y que lo cuestione, ¿no? Entonces esto es deliberado, ¿no? En algún momento sí es un lenguaje que intenta agredir al lector porque quiere sacarlo de su comodidad. Personajes psicópatas, muchísimos, amorales, ¿no? Usualmente atentan contra la sociedad, ¿no? ¿Cuál sociedad? La alta burguesía, ¿no? Que es la que sale en las visiones usuales que tenemos de Brasil, ¿no? La del carnaval, la de la alegría, tal. Entonces, es una propuesta deliberada de Fonseca, ¿cierto? No olvidemos que estamos en la época de la dictadura, entonces muchas cosas se ocultan, ¿no? Y se da una imagen, ¿no?, que es la imagen publicitaria, pero no es, digamos, lo que ocurre en esta sociedad. Y pues eso lo tenemos aquí en estas dos, ¿no? Bien, Feliz Año Nuevo, lo leyeron, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia, no? Un grupo de malandros, ¿cierto? El narrador, está el Pereba, ¿no?, que es mueco, el Sequiña, ¿no? Y está personajes con su moral, ¿cierto? ¿No? Que son unos criminales bastante brutales y violentos, pero con la señora Doña Candiña, ¿no? La tratan como si fuera su mamá, ¿cierto? Doña Candiña es buena, les guarda las armas, ¿no? Les dice, ay, que les vaya bien, ¿cierto? Estas cosas. Esa es la moral propia, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí? Obviamente de género negro, obviamente pues enfocados en los criminales, ¿cierto? El narrador, que es un narrador que es muy importante porque es el narrador que tiene conciencia de clase, ¿no? Uno ve que la historia arranca y el man está viendo la tele y dice, ah, mira, las grafinas, ¿no? Las chicas gomelas, ah, mira, estas gomelas tan guapas, claro, pero estas me deben algo, ¿cierto? Y empieza ahí, porque yo estoy jodido, porque ahí no hay baño, ¿cierto? Pereba por ahí, no va al baño, sino que, oye, Pereba, ¿qué te pasa, no? Y él empieza a tener esa conciencia de clase. No es gratuito que luego cuando ellos asaltan esta mansión, se van al baño, ¿no? Él va al baño y lo mira, y ve ese baño tan lujoso y dice, no, tampoco, y va, ¿no?, y se caga ahí en la cama, ¿cierto? Aquí va madurando, ¿cierto? Aquí es un personaje resentido,
él tiene un resentimiento con la élite y uno lo ve como trata al que lo contrata. ¿Se acuerdan del cuento, no? Lo llama un tipo que es político, un funcionario del gobierno, a que rescate a una chica que conoció en un burdel y que se enamoró, una menor de edad. Y él lo trata muy mal al cliente. Aquí va cambiando, ¿cierto? Aquí ya en Mandrake incluso termina enamorado de la hija del cliente, estas cosas, ¿cierto? Y hasta llegar a la novela El Gran Arte, que es, digamos, la gran novela donde aparece Mandrake ya como un personaje maduro, con sus ambigüedades, mucho más desarrollado, que lo veremos pues en esas otras dos, ¿no? Del fondo del mundo prostituto, solo amores guardé para mí puro, y Mandrake, la Biblia del bastón. Vamos a ver el caso de Fea y El Gran Arte. El caso de Fea. Entonces, ¿cómo es el esquema aquí? El investigador, aquí ya tenemos investigado, ¿cierto? Mandrake, que es abogado. O sea, esto está más cerca del detectivesco. Pero tiene un amigo policía, ¿no? Que ya, no sé si se acuerdan, Raúl, él va a aparecer luego en muchos cuentos, tiene un amiguito en la policía que lo ayuda y tal, ¿no? Esto es muy importante, si van a escribir ese tipo de género, esto es una formulilla que funciona. Si quieren un investigador que no sea de la institución, pues ojalá tenga un amigo en la institución, eso ayuda, ¿no? Siempre ayuda, y lo van a ver mucho en esas historias de género negro, ¿cierto? Aquí está el policía, representado en su amigo Raúl, ¿cierto? El criminal. ¿Quién es? Esta historia sobre unos proxenetas. La madame, ¿no? Que le consigue chicas a los políticos, a los funcionarios, ¿cierto? Y Celio, ¿cierto? Este chico que, ¿no? Amigo de la proxeneta, homosexual, tal, en fin. Aquí hay un subtexto, ¿no? Y es que él ubica este lugar frente al Senado, ¿cierto? Está frente al Senado. Los senadores se van para allá, no se van a la sesión, sino que se van para donde la madame, ¿vale? El crimen, secuestro, explotación sexual. Y la víctima, ¿no? El cliente, ¿cierto? Y Miriam, ¿no? La chica, ¿no? Que aquí ocurre algo, ¿se acuerdan del final? ¿Qué ocurre al final? Él se queda con la chica, ¿no? Le dice, bueno, está guapa, venga. Venga, llama al man, ya estoy con ella, ¿no? Tranquilo. Bien, entonces, ¿cómo es el desarrollo? Bueno, aquí está el abogado Mandrake, ¿cierto? Esa moral, desprecia la alta burguesía, es un hombre de acción, esto es importante. Aquí él va y se da puños y tal, ¿no? Es sagaz, ¿no? Esto va a ir cambiando, a medida que el personaje envejece, deja de ser un hombre de acción, ¿no? Y ya entonces lo golpean, lo hieren, ya no es tan audaz, ¿cierto? El tema de las mujeres, eros y pasión, esto es un tópico de Fonseca siempre, con Mandrake. Siempre se mete en líos por su pasión hacia las mujeres, ¿no? Y ahí es donde él cae muchas veces porque se enamora de la criminal y no puede con eso. Y entonces el crimen no lo resuelve. Aquí tenemos el carnaval en esta historia. Muy importante, el carnaval va a ser uno de los pequeños temas de Fonseca que va a salir. Y aquí lo tenemos, ¿no? Y obviamente el crimen se resuelve a través de la violencia, ¿cierto? Él va, golpea, tal, en fin, hace una cantidad de cosas. El policía anda por ahí, ¿cierto? El crimen, pues, hay enigma. Este cuento tiene enigma porque él tiene que descubrir quién tiene a la chica, le toca ir a mirar, se hace pasar por un cliente, ¿no? Miente, estas cosas. Y bueno, lo tenemos, ¿no? Secuestro, explotación sexual, hay violencia, hay eros, ¿no? Él va al prostíbulo y ve dónde está la chica y se acuesta con otra, ¿no? Va al cliente y lo cuenta, ¿no? ¿Cierto? O sea, nos muestra este asunto del eros del personaje, ¿cierto? Los criminales. Y aquí viene ese subtexto que es el que genera incomodidad en este tipo de relatos. Pues porque esto, bueno, son invenciones, pero aquí es donde empieza el crimen, perdón, el género negro a vincular a las instituciones y a tener una visión crítica, ¿no? Son proxenetas, pero una es examante y un senador, que le ha montado el negocio frente al Senado. Es un prostíbulo de hombres poderosos, empresarios y políticos, ¿no? Y esto es lo que empieza a incomodar, ¿no? En este tipo de relatos. Oye, ¿cómo es posible que cuentes eso, ¿no? ¿Cierto? Le decían al hombre. La víctima,
FA. No da su nombre, ¿no? Da sus iniciales, ¿cierto? Bueno, esto, yo me imagino que Fonseca quiso asustar a alguien para hacer esto, ¿no? Porque pone las iniciales. Un alto funcionario del gobierno, ¿no? Que se enamora de una chica. Y la chica, menor de edad, ¿cierto? Sin embargo, él al final se queda con ella, ¿no? Su propia moral. Es decir, no es un investigador ejemplar, ¿cierto? Ah, menor de edad, ven, te voy a llevar al bienestar familiar de Río, ¿qué va? Se queda con ella. Esto es importante, esto es del género negro, su propia moral, ¿vale? Y aquí vemos que la chica en este cuento como que era cómplice, al final como que ella se prestó para eso. Entonces ella también como que está vinculada a ellos, ¿no? Entonces tenemos aquí ya el género negro puro y duro con estas ambigüedades que enriquecen el relato y nos dejan estos mundos abiertos de género negro donde no hay buenos ni malos, sino que tenemos personajes complejos. Bien, vamos al gran arte. Una novela, se la recomiendo, muy buena novela, además engancha, es una novela de estas que engancha, uno no puede parar de leerlas, que nos va a hablar de un tipo de violencia y un tipo de crimen donde hay un asunto estético, porque en esta obra el asesino es alguien que sabe usar los cuchillos, ¿no? Y es una obra de cuchilleros. Y el tipo además nos da todo un tratado bueno, se llama el percor, ¿no? El percor es el arte de matar con cuchillo. Entonces, él nos va dando una clase de los diversos tipos de navajas y cuchillos para matar, ¿cierto? Este para la garganta, este para el corazón, este para... O sea, cada cuchillo tiene una función, ¿cierto? En el percor. Y la novela gira en torno a eso, ¿no? A un gran asesino que anda por ahí, que se va a enfrentar a un personaje popular boliviano que no maneja el cuchillo sino el machete. Y entonces la gran escena final de la novela es, ¿no? El especialista en el percor contra el machetero. No les digo quién gana, pero la escena es buenísima, ¿no? Y bueno, hay un crimen que lo tiene que resolver el abogado Mandrake, y es que aparecen unas prostitutas muertas y con una marca en la cara, una marca hecha a cuchillo. Y son crímenes por los que nadie se interesa, pero él, que tiene su moral propia, decide resolverlos. Y se va a meter en un lío donde va a haber gente de la alta burguesía que ha contratado a estas chicas y que tienen un raye por ahí mental y que les gusta matar mujeres y estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a tener al abogado Mandrake, aquí ya un poquito, aquí ya es un señor mayor, maduro, ¿no? Con su moral, ya tiene un sentido de la moral, es un poquito más ejemplar. Tenemos la policía que no fiable, aquí él se va a meter con esto, porque en esta novela va a tocar el tema del narcotráfico. Detrás de esto hay gente que maneja grandes emporios, donde el narcotráfico es el alimento, ¿no? El que da el dinero. Y por supuesto, figura Colombia, ¿cierto? Aparece ahí Colombia, ¿no? A propósito, en uno de sus últimos cuentos, creo que el último libro, hay una escena donde un sicario brasileño se enfrenta a dos colombianos, ¿no? Mandan de Colombia a dos colombianos y hay un enfrentamiento y es súper bueno, esa escena. Bien, el crimen, hay enigma, es curioso, aquí él juega con el enigma y esto es importante porque esto mantiene la atención del relato, uno quiere saber quién hace eso y por qué, ¿no? Entonces es una novela de género negro con enigma, asesinatos usualmente, los criminales. Entonces aquí tenemos género negro puro y duro. Por un lado los sicarios, Camilo Fuentes, este boliviano, el que le digo que es machetero, ¿cierto? Que le trabaja a una especie de agrupación criminal, conglomerado criminal. Él es el sicario, el gran sicario, donde vamos a conocer este asunto complejo entre Brasil y Bolivia. Ustedes saben que ellos han tenido problemas fronterizos, tal, y hay mucha inmigración brasileña en Brasil, perdón, hay mucha inmigración boliviana en Brasil. Y hay asuntos ahí de discriminación, tal, que se viven allá, ¿no? Y este asunto importantísimo en la frontera entre Bolivia y Brasil, en estos dos pueblos, ¿no?
en Corumbá, especialmente, donde llega la droga, ¿no? La droga entra por esa zona. La droga entra a través de... Hay un medio de transporte que va de Santa Cruz de la Sierra a la frontera que se llama el Tren de la Muerte. Es un tren... Yo lo tomé, quería conocerlo y claro, el tren es viejísimo, incomodísimo, no tiene luz, los baños, no hay baños sin un hueco ahí. Y además atraviesa la selva, el Chaco, que es caliente, es pura selva tropical. Entonces el tren se para en mitad de la noche sin luces, 2 horas, todo el mundo ahí, dicen que ahí es donde cargan la droga, en fin. Es una vaina ahí bien complicada y claro, uno llega muerto, porque el viaje dura casi 24 horas, llega uno muerto a la frontera, ¿no? Con ese calor, en fin. Yo por eso es el Tren de la Muerte, ¿no? Y él trabaja esa zona cuando nos cuenta sobre este personaje. Nos muestra eso, ¿cierto? Este asunto ahí entre Bolivia y Brasil. Los otros, Tales Lima Prado, el gran empresario, él es el gran criminal, uno luego al final, aunque eso lo deja abierto, él es el que mata a estas mujeres por un asunto, un problema que ha tenido, un asunto psicológico y un problema que ha tenido con su infancia y su familia porque ha sido un niño abandonado, que creció sin amor y que en un momento se da cuenta que él es fruto de un incesto, ¿no? Entonces, no sé si han conocido o han trabajado el tema del incesto en la literatura. El tema del incesto es un tópico, y sobre todo en la literatura de esta época, del boom latinoamericano. Si ustedes ven Cien años de soledad, termina con un incesto, ¿cierto? La Casa Grande, hay un incesto. Es un tópico de la literatura. Pues él también aquí mete su incesto, ¿no? En este caso, a través de este personaje, sugiere como que el enterarse de que él es fruto de un incesto lo raya y lo lleva a estas cosas, ¿no? Lo descoloca a Lima Prado. Y tenemos otro que es Sakai, que es como el gran criminal emergente, y es un personaje muy peculiar porque es un enano, parlanchín, y es aquí el personaje que tiene conciencia de clase, ¿no? Él les da unos discursos a Mandrake sobre la conciencia de clase y por qué hay que quitarle negocio criminal a la alta sociedad, porque eso pertenece al bajo mundo y tiene que volver, en fin. Y al final es el que gana, este personaje, muy interesante. Las víctimas, pues chicas, ¿no? Estos personajes usuales en estos relatos, ¿no? Estos personajes de la sociedad indefensos, que son prácticamente de usar y votar a quien nadie considera, ¿cierto? Y ahí, pues, les decía, tenemos la moral propia de Mandrake. Entonces veamos cómo queda el cuadro, ¿no? El abogado, lo vemos, ¿cierto? Es el autor. Aquí empezamos a ver el investigador que escribe la historia. Cuando uno lee la novela, el que la escribe es Mandrake, le empieza a hablar. Y habla de sí mismo, y soy el escritor, y estoy escribiendo esto, porque tal, ¿cierto? Es decir, investigador, autor. Moral propia, ya la hemos visto. Compasión hacia el débil, aquí ya lo vemos, la compasión hacia estas mujeres, porque matan bastantes. Y él las conoce, y entonces, no, una era madre, ¿cierto? No, la otra venía, yo qué sé, del nordeste. Entonces siente gran compasión y decide investigar eso a pesar de que nadie le paga. Y a pesar de que casi lo matan por investigar esto. Tanto que él llega a ser una víctima. Aquí lo novedoso es que a él le dan duro, ¿no? Lo acuchillan a Mandrake y a su novia, ¿no? A su novia también la atacan de una forma brutal y salvaje. Y luego el sicario aquí también se convierte en víctima, ¿no? En algún momento él termina siendo víctima, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí esta duplicación de los personajes, que es muy interesante en el género negro, ¿cierto? Porque le da una dimensión más grande a estos elementos que intervienen en el relato. Bueno, vamos al crimen. Hay un enigma, les decía, asesinato y violación, y aparece el narcotráfico, por ahí. No racional. Nunca nos explica por qué Tales comete eso. Uno infiere. Ah, claro, se dio cuenta que era fruto de un incesto, pero eso es el lector, en este caso yo, ¿cierto? Pero nunca lo explica él, ¿no? ¿Y por qué las marca? Nunca lo explica. Muy violento. Es una novela bastante violenta. Y más cuando describe estas peleas de cuchillo, ¿no?
describe hasta los sonidos, ¿no? Cómo entra el cuchillo en el pecho, todo esto es fuerte, ¿eh? Mucho eros, alto contenido de eros sexual, ¿no? Y esto es muy usual en las novelas muy violentas, usualmente las equilibran con el eros y el tánatos, ¿no? Un fuerte eros también, ¿no? Gran cantidad de escenas, ¿no? Eróticas, sexuales, explícitas, donde también se describe, ¿no? Con pelos y señales, cómo ocurren las cosas, en fin. Y aquí es rural y urbano. En un momento el relato se nos va a la frontera con Brasil, con Bolivia. Y entonces hay una secuencia donde ocurre en un pueblillo, en Urquijo, en Bolivia. Bien, por último los criminales, ¿no? Aquí los vemos, Camilo Fuentes, el cuchillero y unos sicarios, ¿cierto? Sus motivaciones se explican por dinero, ¿no? Y luego lo vemos, Camilo Fuentes no es un desequilibrado, él necesita dinero simplemente. Frente a este otro, Thalio Lima Prado, que sí tiene un desequilibrio, es de la élite, es jefe del crimen organizado, al mismo tiempo es un personaje importante en la sociedad, y aquí, a través de Lima Prado, nos cuenta la historia social de Brasil, que es un elemento muy importante, porque él, dentro de cómo configura esta novela, también nos cuenta la historia familiar, como lo hace García Márquez en Cien años de soledad. Él nos cuenta la historia desde los abuelos y bisabuelos de Thalio Lima Prado, de dónde viene, y se remonta al siglo XIX y nos cuenta. Era hijo de una figura importante cuando Brasil pasa a ser un imperio, y luego cuando pasa a la república, y luego, en fin, nos cuenta todo, ¿cierto? Y nos cuenta no exactamente la historia de una familia ejemplar, sino de una cantidad de problemas familiares que carga este personaje. No racional, y estamos aquí el incesto, y aquí tenemos un elemento que es usual en el gran género negro, y es meter elementos de la tragedia griega, ¿no? El incesto es una marca de la tragedia griega, ¿no? Tenemos la historia de Edipo, ¿cierto? Y entonces mete lo trágico. ¿Lo trágico qué es? Descubrir que se disfrutó del incesto, como Edipo, ¿cierto? ¿Cuál es la tragedia de Edipo? Descubrir que se cometió incesto con la madre, ¿no? Y entonces aquí lo trágico viene, lo que desconfigura al personaje es descubrir que él fue fruto de dos hermanos y que nadie se lo dijo, ¿cierto? Por otra parte, pues Sakai, ¿no? El triunfador en el relato. Tenemos aquí el deseo de venganza, la sed de poder, la conciencia de clase. Y además con este personaje él se mete con temas ontológicos. O sea, este personaje razona, oye, ¿y por qué soy enano? ¿Y por qué soy del bajo mundo? Esto tiene alguna razón. Y empieza a proponer una teoría ontológica del porqué de él y por qué es marginal, ¿no? Y por qué las mujeres lo rechazan, ¿cierto? Y él lo sabe, él no se siente acomplejado, sino que ya lo ha superado. Incluso él propone una filosofía propia, ¿no? Su propio código filosófico y de comportamiento, y también una visión sociológica sobre la sociedad carioca, desde el bajo mundo, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno lee esta novela y el discurso intelectual lo da el personaje del bajo mundo, y entonces es una estrategia muy efectiva, ¿no? Porque este es el que, cuando uno lee bien esta novela, uno dice, claro, este es el man que está explicando todo esto, ¿no? No parece que se fuera un payaso, pero porque utiliza un lenguaje obviamente dialéctico del bajo mundo, pero cuando uno dice, claro, este man es el que nos está contando, nos está analizando el relato. Que esta es una estrategia, no sé si la han visto, esto viene de un autor que se llama Bertolt Brecht. ¿Conocen? El principio de distanciamiento, ¿no? Poner un personaje que explique lo que está ocurriendo. Entonces aquí él, ¿no? A lo Bertolt Brecht pone al que uno menos cree, ¿cierto? Y él es el que como que nos explica todo. Bien, entonces claro, tenemos aquí... ¿Cómo sucede ahí ese cambio de narrador? Es el mismo narrador que conoce a Sakai y le cuenta cosas, ¿no? Él cuenta toda la novela, Mandrake, y entonces él va conociendo a los personajes, y entonces él conoce a Sakai, y él va y encuentra que Sakai está metido en todo el lío y va y lo entrevista, y Sakai le cuenta lo ocurrido y además filosofa sobre eso. Le decía, no,
tú no entiendes, pero es que esto ocurre por eso y por eso, pues porque como decía Marx, tal, ¿cierto? Y de esa forma nos enteramos, ¿no? Él une los cabos y crea el relato. Entonces, al que no conoce es a Lima Prado, pero entonces él encuentra un diario y nos cuenta lo que dice el diario de Lima Prado. Entonces, el narrador, personaje Mandrake, investiga y nos cuenta la historia, ¿cierto? Bien, preguntas. ¿Cómo van? ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, ¿está claro esto? Es importante que veamos, digamos, cómo el género negro va más allá de contar historias de crímenes y es una vertiente que nos permite hacer mucho más, ¿cierto? Ir más allá y crear relatos complejos que pueden tener la misma dimensión de grandes novelas, ¿cierto? Y pueden llevar la novela hacia su máxima expresión y es indagar, ¿no? Y crear estos mundos, ¿cierto? Donde hay espacio para todo, ¿no? Desde la acción, la violencia y tal, pero también esto, ¿no? ¿Cierto? Como al cuestionamiento. Veamos otra, si están casados veamos la última, no sé, veamos Agosto, ¿vale? Para que veamos otra vertiente ahora de género negro y novela histórica, que es también algo que es muy atractivo, está ahí para hacerlo aquí, por fortuna para muchos, entre ellos para mí que escribo este género, es que el género negro aquí se ha escrito poco, no hay mucho, entonces es una vertiente que está por explorar, y también para ustedes si les interesa. Ese tipo de relatos hacen falta, claro, pero entonces vamos a ver cómo va más allá del crimen y estas cosas y es una vertiente que nos da muchas posibilidades de escritura, como en este caso con la novela histórica. Entonces vamos a ver Agosto, esta novela inspirada en los últimos días de Getúlio Vargas, ¿cierto? El gran caudillo brasileño. Él es derrocado, bueno, él no es derrocado, pero a raíz de un crimen que se comete, que forma parte de la historia real de Brasil, él termina suicidándose, ¿cierto? Al estilo de los grandes caudillos. Antes de perder el poder se suicida. Y es el hecho real, el crimen real, es un atentado contra un periodista. Este señor, Carlos Lacerda, era un crítico de Getúlio y el guardaespaldas de Getúlio ordena el crimen. Solo que el crimen se lo ordena a una gente súper torpe y lo cometen súper mal y los descubren. Esto es el hecho real, ¿vale? Es el hecho real, ocurrió y tal. Y entonces Getúlio al final se suicida porque se mete ahí un lío. ¿Qué tenemos Getúlio? ¿No? Cuando muere pues es una hecatombe en Brasil porque él era un ídolo para las clases populares. Él fue, digamos, el Perón, ¿no? Él nacionalizó las grandes empresas, creó el Ministerio del Trabajo, creó una cantidad de beneficios para la gente, ¿cierto? Entonces, por eso pues, era muy querido, ¿no? Y él escribe Agosto porque la novela ocurre en los últimos 9 días de agosto, antes de la muerte del suicidio de Getúlio. Bien, esta novela fue llevada a la televisión también con una serie de televisión que la pueden ver. Entonces aquí tenemos, ¿no? Este es el investigador, el detective Alberto Matos, ya hablaremos de él. Getúlio, él es el que hace del guardaespaldas, quien ordena el crimen. Aquí tenemos a Lacerda y obviamente la mujer fatal, ¿cierto? Aquí va a aparecer la mujer fatal, va a haber varias mujeres fatales, muy interesante como él hace ahí este asunto en esta novela. Bien, y aquí entonces vamos a ver otra variación del género negro un poquito más complejo, ¿cierto? Porque aquí vamos a tener un crimen tomado de la realidad, como el atentado a Lacerda, y un crimen de la ficción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Fonseca con esta novela? Obviamente hace una investigación histórica exhaustiva porque los 9 días son contados con pelos y señales de todo lo que ocurre, sobre todo este asunto de la conspiración política real la muestra, cómo los senadores que apoyaban a Getúlio le quitan el apoyo, cómo empiezan a confabular para tumbarlo, tal, con nombres reales, todo, ¿cierto? Y lo funde con una historia que él se inventa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este esquema del género negro duplicado, solo que uno es de la realidad y otro es de la ficción y lo funden.
Y entonces, claro, la novela funciona perfecto, ¿no? Porque uno se cree el cuento, ¿no? Dice, ah, claro, esto ocurrió, y esto también, ¿no? Y entonces empieza, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la ficción? Y él realiza una especie de estrategia que ya la vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, dos crímenes. Un atentado fallido, un asesinato. Uno de la realidad, otra de la ficción. Un investigador, el comisario Matos. Un investigador que trabaja en una comisaría en un barrio popular de Río, es decir, una especie de alter ego de Fonseca. Ya entiende que es alter ego, ¿no? Como Fonseca, que trabajó en una comisaría. La institución policial y política corrupta. Aquí hay una mirada con filigrana a la corrupción. Aquí se muestran los mecanismos de la corrupción en la policía. Y él explica, ¿no? En Brasil los juegos de azar están prohibidos. Entonces hay un juego clandestino que se llama el juego del bicho, que es como una lotería. Y eso está en manos de una mafia, el juego del bicho. Esta es la gran época del juego del bicho y ellos le pagan a la policía para que los dejen tranquilos. Y él muestra eso, ¿no? Cómo son esos mecanismos. Sin embargo, Matos es incorruptible y eso hace que se meta en líos. Porque todo el mundo en esa comisaría recibe sobornos, menos él. Y eso es un problema, ¿cierto? En un mundo que todo el mundo es corrupto, el que no es corrupto no es el héroe, es el problema, ¿no? Y eso es lo que le va a causar una cantidad de situaciones que obviamente, bueno, no lo van a llevar a buen término. Entonces, esto forma parte, y esto es uno de los logros de la novela. Al mismo tiempo nos habla de la corrupción política, porque esos bicheros también apoyan a políticos y están conectados. Entonces vemos cómo, ¿no? El crimen está conectado en todos los estamentos de la sociedad, ¿cierto? El clandestino de los bicheros, el político, el empresarial, la policía, ¿cierto? Y como esto es un círculo ahí, que el problema es el que no está metido en eso, ¿cierto? Bien. La víctima, ¿no? Tenemos dos. En la historia real, el periodista Carlos Lacerda, que aparece ahí como personaje. Y en la historia de la ficción, un empresario, ¿no? El señor Pablo Gómez Aguiar, un tipo que aparece muerto en la bañera. Y entonces aquí Matos tiene que investigar, ¿no? ¿Quién mató a Pablo Gómez? Por un asunto de un error que él comete, él cree que este crimen y este están vinculados, que ese es el otro gran acierto de la novela. Durante gran parte de la novela uno se cree el cuento, dice, uy, claro, están conectados, y al final él descubre que no, que se había equivocado, ¿no? Que había cometido un error, ya cuando no había nada que hacer, porque ya iban tras él, ¿cierto? Ya iban tras él, ya, ¿no? Ya lo iban a matar. Entonces esto es también muy importante, ¿no? Porque claro, esa novela nos lleva y al final, el lector y el investigador, ambos estábamos equivocados, porque uno se cree el cuento que este va por el buen camino y que nadie le cree, que va, él también estaba equivocado, esto no tenía nada que ver. Los criminales. Por un lado aquí, el bajo mundo. Aquí un personaje súper interesante que se llama Chicao, que es el sicario, el que mata a Pablo Gómez, que es un ex soldado que viene de la Segunda Guerra Mundial. Brasil participó en la Segunda Guerra, ¿no? Brasil se mete y envía soldados, bajo el gobierno de Getúlio además, porque Getúlio quería alinearse con las grandes potencias y entonces envía gente. Y este personaje viene de la Segunda Guerra Mundial y es un asesino, efectivo además. Es un tipo grande, ha aprendido técnicas, cientos de técnicas para matar, estrangular, ahogar, lo que quiera, ¿no? Lo que quiera el cliente, que usted lo dice. ¿Cómo quiere que lo maten? ¿Quiere que sufra o quiere que sea rápido? Dígame nomás, ¿cierto? Entonces es muy interesante Chicao, ¿no? Porque lo conecta con, obviamente, este asunto, ¿no? De estos soldados que llegaron de la Segunda Guerra. Vamos a ver la burguesía. ¿Quién manda a matar a Pablo Gómez? Otro empresario que quiere quitarle el camino. La élite política va a estar vinculada. Pablo Gómez, como miembro de la alta burguesía, apoya a sus políticos y van a estar ahí. Y vamos a ver la corrupción, donde vamos a ver la estrategia que ejecuta Fonseca, y es que él toma un personaje de la vida real, que es un senador, Víctor Freitas, un senador, digamos, un senador de estos anónimos que uno ve por ahí en la historia, y lo vuelve un personaje,
¿no? Y a través de Víctor Freitas, que es un personaje real, conecta el crimen de la ficción con el histórico. Él es la conexión, ¿no? Y entonces toma, claro, yo imagino que Fonseca, cuando ideó esta novela, tuvo que buscar, bueno, ¿cómo hago? Y yo creo que Víctor Freitas ya no tenía familiares vivos o algo así para meterlo ahí, ¿no? Porque es un personaje complejo y polémico, y es de la vida real, ¿cierto? Y lo usa, ¿no? Porque Víctor Freitas va a estar metido aquí y va a estar metido aquí. Entonces es muy atractivo este personaje, ¿no? Porque no tiene moral, ¿no? Ordena crímenes, un día apoya a Getulio, otro día no, él manda a matar a Matos, luego se arrepiente, en fin, está ahí, ¿no? Metido, y al final obviamente sale impune, ¿cierto? Bien, vamos por el otro lado, ¿cierto? Un poquito más simple, el criminal, los organismos de seguridad, en este caso, el guardaespaldas de Getulio, y el bajo mundo, ¿no? Ellos contratan a unos sicarios bastante torpes que no ejecutan bien el crimen, ¿no? Y esto es muy curioso porque estos sicarios cogen un man que está sin trabajo, ¿no? Y él llama a un primo y dice, oye, necesito que maten a un man, búscame a alguien. Y cogen a un tipo que nunca ha disparado y no tiene plata. Pero solo es disparar esto, tranquilo, yo te digo cómo. Y al final todo sale mal, el crimen en la vida real, ¿no? Todo sale mal y al final los matan, en fin, un lío ahí grande. Detrás de esto, pues vamos a ver la burguesía, ¿no? Esta burguesía, algunos vinculados al gobierno, recibiendo beneficios del gobierno, la élite política y la corrupción. Esto y esto se cuenta con sumo detalle, ¿cierto? Como esto. Uno de los grandes valores de la novela para conocer los mecanismos de la corrupción en el poder, ¿no? Que es tal vez el gran éxito de Agosto y también un objeto de investigación, ¿no? Hay un tipo de novela negra que trabaja estos mecanismos.